Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta mañana de viernes 12 de agosto de 2022. Es un gusto para mí estar con ustedes en este diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria y hablar de coaliciones y candidaturas comunes. Voy a compartir una presentación para ir acompañando las sesiones, la sesión del día de hoy y del día de mañana. Entonces, bueno. Cuando hablamos de coaliciones, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? El día de hoy nos vamos a enfocar en las coaliciones en tanto los sistemas democráticos, la importancia que tienen en los sistemas y para los sistemas democráticos, y cómo se vinculan o tienen una importancia específica dependiendo del sistema político de que se trate. Eso nos va a permitir hacer distinciones conceptuales, que tienen algún sentido, ¿no? Algún sentido tanto teórico como empírico, para diferenciar, por ejemplo, los conceptos de sistema político, los conceptos de régimen político y los conceptos de sistema de partidos, ¿no? Todos ellos relacionados con el tema de las coaliciones. Ustedes sabrán, habrán escuchado, han visto, ¿no? Que conforme avanzan los tiempos, vamos a decirlo así, de esa manera tan rara y tan arbitraria y tan genérica, las coaliciones parecen tener cada vez más una importancia específica dentro tanto de la discusión pública como del quehacer cotidiano de la política, ¿no? Es cada vez más frecuente encontrar coaliciones, ¿no? Encontrar partidos políticos que se agrupan en torno a intereses comunes, pero vamos a ver que las coaliciones responden a distintas cuestiones, por un lado, y por otro lado, dependiendo del sistema político de que se trate, tendrán una diferencia igualmente no menor, digamos, ¿no? Es decir, para algunos sistemas políticos serán indispensables y para otros, como el nuestro, serán una cuestión más bien contingente. Podrán tener alguna importancia en ciertos aspectos, pero veremos cuáles son las diferencias, por qué importan, inclusive en términos jurídicos. Y después vamos a ver algunas coaliciones, esto ya el lunes, ¿no? Algunas coaliciones en una perspectiva más amplia, ¿no? Coaliciones de gobierno, coaliciones parlamentarias, coaliciones legislativas, ¿no? Y cuáles han sido sus efectos en la realidad política, tanto mexicana como de los sistemas políticos democráticos, ¿no? Con esto vamos a dar por hecho una primera cosa y me interesa, perdón, voy a hacer grande la presentación. No sé por qué hizo eso, déjenme ver cómo me ven ustedes. Permítanme, es que luego, por alguna razón, bueno, es que yo la estoy viendo de manera distinta, pero ustedes veo que no están viendo mi presentación. Sí la están viendo. Ok, es que la pantalla como yo la tengo en de una disposición distinta que no me encanta, pero bueno, no pasa nada. Porque además tengo ahí un cronómetro, no sé por qué luego hace eso, cuando estoy aquí en la oficina. Es el mismo office y todo, pero aquí yo hago algo seguramente y no sé qué es, ¿no? Pero bueno, no importa. La cosa, pues, decía, es que damos por sentado, damos por descontado que se trata de sistemas democráticos. Bueno, vamos a decirlo, regímenes democráticos que tienen sistemas políticos democráticos. No es propiamente lo mismo. Cuando hablamos de un régimen político, estamos hablando de cómo son las relaciones entre los poderes, entre los partidos, entre todos los actores políticos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo son? Si son de manera más bien horizontal, ¿no? Y si la mediación entre todos aquellos actores políticos se da en términos, decía, de un marco legal que respeta derechos políticos mínimos, libertades, procedimientos que dan certeza y que reducen en la medida de lo posible o el máximo posible
por un lado, la arbitrariedad, la discrecionalidad, y que fomentan condiciones de poder, de representación plural y equitativas, ¿no? Digamos, esos son algunos de los elementos. Entonces, cuando decimos régimen político, es cuando podríamos diferenciar los regímenes políticos democráticos de, por ejemplo, los autoritarios, en donde las respuestas, las interacciones y, desde luego, las instituciones tienen otros componentes, ¿no? O sea, tienen mayor grado de discrecionalidad, tienen mayor grado de verticalidad, ¿no? Se imponen decisiones por voluntad, más allá de la voluntad, digamos, legítima, ¿no? Los reglamentos, las leyes que también existen en los autoritarismos, no procuran relaciones horizontales, no procuran relaciones de diálogo, se acude con mayor medida a la fuerza, ¿no? A la imposición y igualmente, ¿no? Las resultados, las leyes, ¿no? Tienen no solo un grado de discrecionalidad importante, sino que no procuran relaciones sociales, no solo políticas, relaciones sociales equitativas, plurales, ¿no? En tanto pluralidad social como pluralidad de ideas, ¿no? Entonces, bueno, eso para decir que estamos dando por descontado que hablamos ahorita de coaliciones en sistemas democráticos. Y esto es importante porque cuando veamos la historia de las coaliciones, digo de manera muy general, pero vamos a ver las coaliciones en la legislación mexicana, pues como ustedes saben, pues ha habido distintos periodos en el sistema político mexicano en donde no teníamos ni reglas ni sistema democrático en el sentido que lo expliqué, ¿no? No solo son las reglas son un componente, pero las reglas no solo son aplicadas o no aplicadas por distintas autoridades, las reglas también en su aplicación pueden ser, o sea, por cómo se aplican pueden ser o no democráticas, su contenido puede ser o no democrático, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las relaciones sociales, y esto lo sabrán ya quienes hayan tomado alguna sesión conmigo, porque lo digo a menudo, ¿no? Deseables y deseadas y los porqués, en qué se fundamenta, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades? Esas finalidades, ¿por qué serían en todo caso, decía, deseables en términos de relaciones sociales? No solo en términos estrictamente jurídicos, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, aquí estamos pensando en varias dimensiones de la realidad social, ¿no? En varias conceptualizaciones, por un lado, ¿no? Que nos sirven para diferenciar una cosa de otra, diferenciar un sistema político de un sistema de gobierno, de un régimen político, ¿no? El sistema político, por su parte, de lo que trata son las reglas dentro de la política, ¿no? Por ahí de los años 50 tomó fuerza esta idea de los sistemas sociales, ¿no? Que la sociedad está compuesta por distintas dimensiones y cada una tiene una función específica, ¿no? Y que se pueden estudiar, que pueden ser, o sea, pueden estudiar como algo diferente de otra cosa, ¿no? Vamos a decir el sistema político, pero está el sistema, vamos a pensarlo de esta manera. Porque de ahí viene la teoría de sistemas, y perdón que haga esta precisión, ¿no? Pero para decir, cuando decimos sistema político y dijimos régimen político, se refiere a las reglas, se refiere a la forma en que se dan relaciones sociales, relaciones políticas entre los distintos actores, cómo se preservan, cómo se aplica la ley, cuál es el contenido de la misma, qué tanta pluralidad hay, no solo de ideas, sino pluralidad cultural, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces tiene como varias dimensiones un régimen político, ¿no? Pero finalmente es cómo se procuran y cómo se resuelven los conflictos, cómo se accede al poder, mediante qué procedimientos y condiciones de competencia que se fomenten, ¿no? Y lo hacemos, eso para hablar de las reglas democráticas en el sistema político, pero lo hacemos extensivo a todo el sistema social. Entonces, cuando hablamos del sistema social, hablamos de un todo que tiene distintos componentes. Y decía que la teoría de sistemas viene de la biología. Nosotros podemos pensar, ¿no?, en el cuerpo humano y pensar en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo,
¿sí? En el sistema nervioso. Cada uno de estos tiene una función específica que aunque se relaciona con el todo, ¿no? El sistema nervioso tiene una importancia para todo lo que hacemos. No obstante, tiene sus propios componentes y podemos separarlo del sistema digestivo, aunque en el sistema digestivo haya, o sea, parte también del sistema nervioso, pero el sistema digestivo, como sistema digestivo, tiene funciones, ¿no? Aun cuando están vinculadas con otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, la idea, pues, de la teoría de sistemas es que así pasa también con las sociedades, en donde, si bien es cierto que hay un todo, que podemos decir comunidad política o sociedad, eso lo podemos separar en otros componentes que, aunque son parte de este, tienen sus propios aspectos, sus propias reglas, actores propios, ¿no? Que trabajan ahí, que definen ahí una serie de cuestiones y que por lo tanto uno de esos componentes es el sistema político, en donde se dirimen los términos de convivencia de la comunidad política. Pero el sistema político está separado de otros sistemas, ¿no? De otros sistemas sociales, aunque es parte de ¿no? Bueno, entonces el sistema político, pues, lo que vamos a encontrar no solo son reglas, sino que vamos a encontrar interacciones, vamos a encontrar instituciones, ¿no? A partir de los cuales definimos lo político, su contenido, ¿no? Y las decisiones que atañen a la comunidad política, ¿sí? Desde luego, aquí vamos a encontrar a los partidos políticos, que pueden ser un subsistema dentro de ese sistema, ¿no? O sea, el sistema de partidos, ¿sí? Porque igualmente los sistemas tienen sus componentes, ¿no? También podemos pensar en un celular, estas cosas, ¿no? Estos teléfonos inteligentes que tienen, aparte de ser un todo que tiene una función, ¿no? Tienen aparte que la cámara, tienen, yo no sé mucho de celulares, ¿no? Pero bueno, mejor un coche, porque de celulares no sé nada, ¿no? Un coche tiene su sistema de enfriamiento, tiene su sistema de aceleración, tiene su sistema de carburación, y todos permiten que el automóvil funcione, pero, ¿no? Tiene dentro de esos sistemas sus propios componentes, su propia complejidad. Y hay quienes se dedican al estudio, a la mejora, ¿no? De ese sistema, ¿no? Son sistemas que tienen por sí mismos, por dentro de sí mismos, ¿no? Sus propios componentes, y así el sistema político, que se compone a sí mismo de otros posibles sistemas, dentro de los cuales están los sistemas de partidos, ¿no? Pero entonces, cuando entendemos al sistema político, insisto, lo entendemos como algo distinto del todo social. Forma parte forma parte del sistema social, pero no es el sistema social, sino aquellas reglas, instituciones, interacciones en donde se define lo político, donde se definen los términos de convivencia de la comunidad política. Incluye a instituciones, incluye actores, incluye reglamentos, procedimientos, pero es ahí donde dirimimos pues el contenido de lo político, ¿no? Bueno, y entonces en los sistemas políticos, decía, vamos a encontrar un segundo aspecto, que son los sistemas de partidos. Otra vez, doy por descontado que estamos hablando de sistemas políticos democráticos, con las características de régimen democrático que ya mencioné. Y entonces los partidos son un actor relevante, ¿no? Tienen una relevancia no menor, digamos, ¿no? O sea, los partidos en un sistema democrático son actores políticos centrales, quizás inclusive los más importantes. No sé si sean los más importantes, ¿no? Porque aquí podríamos decir en el sistema electoral, hablando de sistemas dentro de los sistemas, ¿no? En el sistema electoral, pues encontramos instituciones que hacen posible la convivencia, ¿no? Estoy hablando de las instituciones electorales, ¿no? El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero finalmente los canalizadores de las expectativas, los canalizadores de los cargos y los canalizadores del voto propiamente son los partidos políticos. Y entonces vamos a encontrar dentro de los sistemas políticos sistemas de partidos. Y los sistemas de partidos son importantes mencionarlos porque ahí vamos a encontrar que puede haber dos o más partidos políticos. Y entonces tenemos dos temas, ¿sí? Sistema político y sistema de partidos, ¿sí? El sistema de partidos, insisto, que son también
el conjunto de partidos políticos, valga la redundancia, sus formas de interacción, el número de ellos y las reglas mediante las cuales se dirime el conflicto político partidista, que no es el único tipo de conflicto político, ¿sí? Pero, insisto, es quizás el más importante en tanto que los partidos son mediadores entre los cargos de representación de gobierno y la sociedad. Bueno, y entonces la otra cuestión, regreso a lo de los sistemas políticos, porque se van a conjuntar, sistema de partidos bueno, sistema político y sistema de partidos, ¿sí? Que van a definirse y redefinirse el uno con el otro. Cuando vamos a encontrar sistemas políticos, arreglos institucionales, para los cuales no solo los partidos, no solo el sistema de partidos, sino las coaliciones tienen más peso, más importancia que en otros. Con eso había comenzado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar en la presentación. Les digo que tengo aquí la disposición, no me gusta esto. Ahora no me deja avanzar. Como tengo, no sé por qué. Diapositiva siguiente. Aquí. Aspectos teóricos. Entonces, bueno, vamos a esta idea, ¿no? Las coaliciones políticas, ¿no? Entendidas, insisto, como formas en que interactúan los partidos en el sistema político. Tendrán mayor o menor importancia dependiendo del sistema político de que se trate. Ahorita lo vamos a ver. Pero en términos generales, para comenzar, voy a decir que hay distintas formas para explicar por qué los partidos se coaligan, cuál es la idea detrás de las coaliciones. Y ya decía, quizás ustedes hayan oído, y cada vez se escucha más y cada vez tienen aparentemente mayor importancia las coaliciones en los gobiernos democráticos contemporáneos, por un lado, por el número de partidos, por otro lado, por la fragmentación política y por otro lado, por el quehacer propio de los partidos políticos, ¿no? Y entonces hay distintos modelos que tratan de decir por qué un partido se coaliga, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de los partidos políticos, ¿no? O sea, ¿por qué los partidos políticos buscan coaligarse, cuáles son las ventajas, las desventajas? Veo que no se está pasando, no está avanzando la presentación. Esto es un problema. No, ya vi. Es que primero no me estaba como actualizada la pantalla como la vi. Así luego es un problema esto, ¿no? Por eso yo no me gustan en particular las presentaciones. Pero bueno, entonces decía, ¿no? Modelos de comportamiento del partido. Y aquí tengo que hacer una acotación. Esta es una propuesta teórica. Ni siquiera me gusta la idea de la elección racional. Y ahorita diré mis porqués. Pero vamos a empezar con esto, para hablar de coaliciones, para tratar de responder por qué los partidos se coaligan. Luego vamos a ver que hay tipos de coaliciones, que no es la única explicación, ¿sí? Esta que estamos proponiendo aquí, que dice modelo de la elección racional. Pero hay una serie de teorías alrededor de esto. Esta es una teoría que ha tenido mucha fuerza y mucho éxito porque mucha gente lo dice, no porque tenga éxito explicativo ni porque tenga éxito teórico. En realidad es muy simple. Discúlpenme los politólogos que piensen que la elección racional es como el non plus ultra de la ciencia política. No es. Yo sé que tiene mucha relevancia y que en todas las escuelas, en mis lugares donde yo estudié los posgrados, en una y en otra, recetaban la elección racional, bueno, no todo el mundo, afortunadamente, como si fuera la explicación, y eso es totalmente falso, ¿no? Y ahorita iremos viendo, desgranando los puntos, pero, o sea, los puntos flacos, que son muchos, ¿no? Además de la propia simpleza, que no por simple quiere decir que esté mal, pero porque da por sentado muchas cosas que deja de tomar en cuenta, ¿no? Da por sentado cosas que no son así. Habíamos visto en la primera lámina la realidad compleja. Pues esto es la realidad reducida al mínimo posible y los partidos reducidos también al mínimo posible, ¿no? Todo esto proviene de una idea descabellada, pero que la vemos que se repite y se repite y se repite hasta que parece que eso es la idea de la democracia como las reglas del juego. Nada más, y lo vamos a ver, ¿no? Tiene un propósito, no nada más me estoy quejando por quejar.
Eh, una de los grandes desafíos, de los grandes problemas, no teóricos, no importa lo teórico en este sentido, no importa la discusión académica, salvo que sí importa, porque define cosas que pasan a la esfera pública. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con las democracias es que se conceptualizaron así como reglas del juego. Y entonces se dio por sentado que todos los partidos, que todos los actores buscaban lo mismo. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema y lo iremos desmenuzando a lo largo de esta clase. Entonces, antes de presentar el modelo, digo, el modelo es realmente, no por simple, no por obvio que pareciera, tiene capacidad explicativa, ¿no? Es en realidad un modelo que, insisto, es muy dañino para la democracia, aunque esto, pues la mayoría de los politólogos van a decir, no, ¿cómo crees? No, es la racionalidad instrumental, que insisto, es fatal. No obstante, tiene sus cosas. Y de todas maneras, conviene saber de dónde vienen estas explicaciones, a qué responden y qué tanto sí, qué tanto no. Entonces, en la elección racional, que da por sentado que todos, y en todos los sistemas sociales y en todas las relaciones sociales, lo que buscamos, primer error, define a la sociedad a partir de los individuos. La sociedad es la suma, el agregado de intereses, y así los partidos, y así la sociedad, ¿no? Tiene muchos problemas teóricos y empíricos. No me voy a detener mucho en eso porque la clase no es de elección racional. Pero bueno, primera cosa. Y después, supone que todos buscamos lo mismo, que es maximizar nuestra utilidad. Gary Becker, que es uno de estos personajes que por alguna razón, yo la verdad no me lo explico, pero muchas personas lo tienen como, hay que leer a Gary Becker, ¿no? Y Gary Becker dice unas cosas que parecieran como obvias, claro, con unas fórmulas matemáticas que un ingeniero diría, ¿no? Pero que para nosotros parecen como muy impresionantes, y un matemático diría, es lanzar un trompo al piso, ¿no? Ni siquiera es echártelo a la mano y dar una marometa, no, es echar un trompo al piso. Pero bueno, hay que impresionar con las matemáticas, y lleva cosas terriblemente, no solo equívocas, con esta idea del egoísmo, el egoísmo como el centro de las decisiones individuales, y dice, inclusive el matrimonio responde a esto. Las personas hacemos un cálculo de qué tanto me conviene o no este tipo de cosas. Es una cosa bárbara, ¿no? Claro, habrá mucha gente que diga, no, pues claro que sí, lo que pasa es que tú pues eres un moralista o eres un ingenuo o un hipócrita porque no quieres revelar tus verdaderos intereses, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en esto de los verdaderos intereses, que siempre son los mismos para todos, por eso la democracia es las reglas del juego. Y pues un juego que buscan los jugadores, pues ganar, de conformidad con las reglas, pero ganar al final de cuentas. Entonces no hay una diferencia sustancial entre ninguno de los jugadores, algo que cada uno tiene su estrategia para ganar. Y todo lo que hacen es estratégico, ¿no? Y en esa estrategia, pues, mientras sea de conformidad con las reglas, está bien. Y esa es una definición de democracia, ¿eh? Que me parece atroz. Y ya veremos esas consecuencias. Pero bueno, entonces, en esta idea de que, pues, los partidos son actores racionales que buscan ganar el juego se llama, ya sea, y aquí vamos a distinguir, ya sea voto, ya sea cargo público, o ya sea la injerencia en la política, tenemos el comportamiento de los partidos y las coaliciones, ¿no? Entonces, un primer acercamiento es un modelo que deriva de esta definición de Anthony Downs, que, insisto, siguen citándola como si fuera la única definición posible, sin crítica, y a partir de eso toda la otra elaboración teórica de qué es y qué no es democrático. Las reglas del juego, la democracia son las reglas del juego. Bueno, y entonces este modelo piensa que los partidos, insisto, vamos a ver tres cosas dentro del comportamiento racional de los partidos. El partido que busca el voto, ¿no? Los partidos entonces son equipos de hombres, así lo define Anthony Downs. No estoy siendo yo no incluyente, es la definición. Es un libro de 1957, al final de cuentas, ¿no? Equipos que buscan maximizar su apoyo electoral con el propósito de controlar el gobierno, es la definición que nos da.
Entonces, los partidos no solo buscan votos, sino son maximizadores de votos. Son estrategias. Estrategia del voto. Este es el único objetivo que le atribuye Downs a los partidos políticos y es la base de su teoría de la competencia electoral, ¿no? Entonces, bueno, un partido, en principio, ¿no? Racional, pues tendería a ser él solito, ¿no? Ir por su cuenta, si fuera, digamos, si esto fuera como lo propone Anthony Downs. Los partidos que buscan el voto, pues, ¿qué sería lo más, o sea, si yo quiero maximizar, mi utilidad, ¿qué es lo más racional en ese sentido? Pues que yo solito tenga todo el pastel, que yo no lo comparta. Insisto, estamos hablando de sistemas democráticos, más allá de toda la crítica que hago a la democracia según la elección racional, que es mucha, ya lo vieron, ¿no? Que hasta me molesta, ¿no? Hablar un poco de esto. Y me molesta porque tiene un enraizamiento y una fuerza tal que hay personas, y yo las conozco, y son amigos, amigas mías, ¿no? Que esto, así definen lo político, así definen, los partidos son esto, ¿no? La democracia es esto. Insisto, eso es atroz, no solo porque es una reducción absurda, sino porque es falaz, porque se equivoca y los resultados son desastrosos, ¿no? Quitarle los elementos morales es desastroso totalmente y lo estamos viendo en todos lados, ¿no? Las democracias que se resquebrajan. Justamente por esto, ya iremos a esa parte si nos da tiempo, que es la crítica, pues. Entonces yo decía, bueno, de acuerdo con este modelo, pues un partido que busca maximizar su utilidad tendría que ser el solito, ¿no? El partido, ¿no? Como, pues, ¿para qué reparto el poder? ¿Para qué lo comparto? ¿No? Para todos aquellos que hayan visto cómo es la lógica de las coaliciones, pues yo no le digo, oye, coalígate conmigo para que ganemos, pero yo hago todo y tú nada más, pues me van a pedir algo a cambio. No, hay un intercambio por medio y entonces, pues los intercambios pierdo. ¿Por qué perdería si puedo ganarlo todo? Entonces, esta es una primera idea, que los partidos, si no tienen motivaciones para coaligarse, no lo van a hacer. ¿Sí? ¿De qué depende que tengan motivaciones para coaligarse? Por un lado, de los resultados electorales, desde luego, ¿no? Y por otro lado, de cómo sea el sistema político. ¿Sí? Y aquí vamos a este siguiente supuesto de gobiernos de coalición como gobiernos mayoritarios, ¿sí? Las coaliciones de gobierno. Porque decíamos, en principio, pues, si los partidos, si esto es cierto, los partidos, ¿por qué querrían compartir el poder? ¿No? ¿Por qué querría yo compartir, no sé, mi comida, si no tengo necesidad o lo que sea? ¿No? Mi sueldo, ¿para qué lo voy a compartir si no tengo motivos para hacerlo, ¿no? Digo, esto ya es otra cosa, ¿no? Pero en principio, la maximización de los intereses es esa. Yo quiero todo para mí al menor costo posible, ¿no? Insisto, no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que esta es la premisa de la teoría racional y ya dije que era atroz, pero bueno, sí nos permite explicar un poco de la lógica de las coaliciones en el sentido de cualquier coalición implica perder algo, perder poder, ¿no? Cederle al otro partido, al otro actor, actriz política, algo que en principio tendría que ser para mí, ¿no? ¿Por qué? Entonces decía, una de las cosas es las propias reglas del sistema político. Los sistemas políticos, como ustedes saben, tienen esencialmente dos formas, ¿no? Sistemas de gobierno, si quieren decirlo así. Dos formas. Repúblicas o monarquías. En las monarquías, aunque no solo, pero es el modelo eh, del que se derivan los parlamentos, ¿no? Las monarquías, en las democracias contemporáneas, y es un poco raro, ¿no? Inclusive Montesquieu dice, pues es que ya no son propiamente monarquías porque tienen elementos republicanos. ¿Cuáles son los elementos republicanos? La representación. Y que además, no todas, pero la mayoría de las monarquías, por lo menos aquellas que son democráticas, ¿sí? Tienen un jefe de gobierno y un jefe de Estado, tienen esta dualidad, y el jefe de gobierno viene de elecciones democráticas. Comparte
un poco de poder con el jefe de Estado, pero normalmente lo que encontramos en las monarquías democráticas es que el jefe de Estado tiene una figura, un peso político menor. No es la única posibilidad, porque también hay repúblicas como Italia que son parlamentarias, repúblicas parlamentarias. Algo más o menos pasa con Francia, aunque Francia luego lo define como semipresidencialismo y no como semiparlamentarismo, ¿no? Y en Italia podemos decir es una república, que no es una monarquía, ¿no? La distinción es muy fácil de hacer entre república y monarquía, ¿no? Hay un rey y ese rey deriva no de la elección, sino ¿no? de un linaje, de una tradición, muy ridícula, si a mí me lo preguntan, pero ese es otro tema. O sea, en pleno siglo XXI que haya monarquías, por amor de Dios. En fin, pero entonces esa distinción, repúblicas y monarquías, pero monarquías constitucionales o democráticas, si quiere denominársele así. Lo que pasa con Italia, que es una república, es que antes era una monarquía. Hasta el 46, 1946, era una monarquía. Y por eso como que conservó ciertos elementos, ¿no? Entonces tiene un jefe de gobierno, que se le llama el presidente del Consejo de Ministros, y un jefe de Estado, que es el presidente de la República, que nombra el Parlamento. Pero tienen un sistema parlamentario, que eso es lo que me interesa. En las monarquías y algunas repúblicas, como el caso de Italia, vamos a encontrar parlamentos. ¿Qué pasa con los parlamentos? Ya hablamos de sistema de partidos, ¿no? Que son las reglas, las interacciones y las instituciones a través de las cuales se define cómo son las relaciones entre los partidos, su número, la posibilidad de que ingresen nuevos partidos, cómo ingresan y así sucesivamente. Regula las relaciones entre partidos políticos. Y encontramos en los sistemas parlamentarios que puede haber para que sean democráticos tiene que haber competencia, de manera tal que en cualquier sistema democrático tiene que haber un sistema de partidos que tenga más de 2 partidos, o al menos 2. Esto porque es importante para los parlamentarios y por qué importa para las coaliciones de gobierno. Porque si damos por sentado que las coaliciones no son una condición, digamos, propia a los partidos no tienden a coaligarse. La idea de que hay un partido político es porque tienes una oferta distinta de las otras, ¿no? Entonces, la idea de coalición es como, pues, ¿para qué me coaligo? O sea, no se trata de hacer equipo, se trata de tener una plataforma que pueda ser ganadora por sí misma. Esa es una idea, ¿no? Es una abstracción, desde luego, pero bueno. Pero los sistemas, insisto, importan, las reglas importan, ¿no? Y entonces en los sistemas parlamentarios lo que vamos a ver es que para que pueda haber gobierno, ¿no? Tiene que haber mayorías. ¿Qué quiere decir que pueda haber gobierno en un sistema parlamentario? Ustedes sabrán o no, y por eso me detengo en esto, que los parlamentos, la función principal del parlamento es formar gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Puedes, ya sea por resultados electorales o no, y aquí es donde cobran importancia las coaliciones, ¿no? Pero en principio vamos a pensar que es resultados electorales. Se eligen escaños determinados, y esos escaños se traducen en curules. Déjenme ver aquí una cosa, porque luego cuando escucho que tengo mensajes, los veo nada más para efectos de que no vaya a ser algo de aquí que me estén avisando de, no se escucha, o hay un problema con la presentación, o lo que sea, ¿no? Decía, pues, se traducen en escaños. Y esos escaños, pues, le dan una cierta composición, digamos, al Parlamento, ¿no? Al espacio en donde se delibera lo político, como aquí el Congreso, pero ahí, en el Parlamento, de ese Parlamento surge el gobierno. Las elecciones del gobierno en los sistemas parlamentarios no son directas. Yo no voto por el presidente de la República. Yo voto por los legisladores, o por el partido, pues, que sea, se transforman en escaños y normalmente el líder del partido mayoritario va a ser el primer ministro, primera ministra, jefe de presidente de gobierno como en España, o jefe del Consejo de Ministros como en Italia, o presidente de la República como, bueno, no, en Francia, no voy a meter el caso en francés porque ahí hay una elección directa del presidente. Por eso es más semipresidencialismo. Bueno,
esos modelos, ¿no? Pero entonces lo que tenemos es que para que eso pueda suceder, para que haya una elección de un jefe de gobierno, jefe de presidente del Consejo de Ministros, primer ministro, tiene que haber una mayoría parlamentaria, ¿no? Y esa mayoría depende del sistema de partidos. Si hay dos partidos, pues uno de los dos va a obtener la mayoría. Los Tories y los Whigs en Inglaterra, ¿no? Eso está fácil. El Partido Conservador y el Partido Liberal, si quieren denominarlos así, en los Tories y los Whigs, ¿no? O el Partido Laborista y el Partido Conservador, el laborista siendo el partido pues, más cercano al progresismo, digámoslo de alguna forma, ¿no? Bueno, y entonces, pues ahí está fácil. Y normalmente es el líder del partido mayoritario, Boris Johnson, que ya renunció, ya está el desastre de su presidencia, bueno, de su primer ministrato, pero era el líder del Partido Conservador, ¿no? Y ganaron en las elecciones legislativas. Bueno, ahí había otro desastre ahí, ¿no? Que tiene que ver con el Brexit y David Cameron, Theresa May, hay otros actores. No me meto en eso. Solo es para ejemplificar. Es necesaria una coalición cuando hay más de dos partidos y ninguno de estos tiene la mayoría absoluta, ¿no? O sea, la fragmentación política nosotros en nuestros sistemas presidenciales, pues es una cosa que puede suceder. Tiene efectos, desde luego, legislativos, ¿no? Pero no es indispensable para que haya gobierno, ¿no? El presidente de la República, sea quien sea, no necesita de una mayoría parlamentaria para ser presidente. No digo para otras cosas, pues sí, siempre conviene tener mayoría, ¿no? Pero no necesita, su encargo no depende de que haya una mayoría. En los parlamentos sí, es precisa una mayoría, ¿no? De manera tal que si hay muchos partidos y ninguno de estos en las elecciones obtiene mayoría, tiene que formar una coalición de gobierno, ¿sí? Y entonces en las coaliciones de gobierno lo que vamos a encontrar ya no son partidos que actúan unitariamente, ¿no? Son partidos que buscan otra finalidad, ¿sí? No solo esta decía de maximizar su utilidad, es un partido que busca, digamos, dicen los modelos de la elección racional, porque sigue siendo esto lo que me orienta, ¿no? Son los partidos que buscan la política, todos maximizan, ¿no? Buscan su efecto en la política pública, ¿sí? ¿Tengo alguna pregunta por ahí? Eso no lo dije, ¿no? Pero preguntas, comentarios son bienvenidos, ¿no? En todo momento pueden abrir el chat y formularlo o abrir el micrófono, ¿no? Y pedir la palabra, ¿no? Entonces decía, hay partidos que buscan el cargo público, ¿sí? Dije que busca la política, que buscan el cargo público y los partidos que buscan el cargo público no pretenden maximizar sus votos, sino controlar el cargo público, ¿sí? O sea, la actitud de los partidos que buscan el cargo público es perseguir el cargo público por encima de su valor político electoral, ¿no? Son partidos que no necesariamente quieren ser parte de la mayoría, quieren ser parte del gobierno, ¿sí? Porque ya dijimos, los parlamentos para formar gobiernos necesitan coaliciones mayoritarias, necesitan mayorías, ¿no? Entonces, no sé quiénes de ustedes hayan visto, y si no la han visto, véanla. No es para aprender de estos temas, solo es para ver algunas cosas, como en una ficción se pueden representar. La serie de Borgen, ¿no? Es una serie, le pido por favor a quien tenga su micrófono abierto que lo pueda apagar. La serie de Borgen presenta, ¿no? En un sistema, en una monarquía parlamentaria como es Dinamarca, ¿no? A una persona que se convierte en primer ministro, pero que no tiene la mayoría absoluta, entonces tiene que negociar, y en ese proceso de negociación es donde tienen sentido, insisto, las coaliciones, porque las coaliciones de gobierno, que son eso, de gobierno, forman, de acuerdo con las reglas del sistema político de que se trata, de acuerdo con los parlamentos, forman parte esencial, son un componente fundamental para que pueda haber gobiernos y para que pueda haber primer ministro, para que pueda haber gabinete y por lo tanto para que pueda haber administración pública, ¿no? Pero ¿qué pasa además con las coaliciones? O sea, eso, ok,
Depende de las reglas y las coaliciones serán necesarias o no, dependiendo de los resultados electorales, de la fragmentación política y, claro, de la voluntad de los partidos de conformar la coalición. Y en esa voluntad de conformar la coalición vamos a encontrar otras disposiciones que veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces depende de la negociación, por eso les recomiendo que vean, si quieren, el primer capítulo y se van a picar porque es buena la serie, ¿no? De la serie Borgen, cómo hacen este proceso de negociación, ¿no? Y tienen que ceder algunos espacios y otros. Pero ¿qué pasa con esto? Que esto tiene efectos jurídicos concretos. Las coaliciones de gobierno forman gobiernos, son indispensables para el gobierno, ¿no? De manera tal que si se rompen, pues los gobiernos no subsisten y tienen que ya sea volver a formarse una coalición o llamar a elecciones. Acaba de pasar en Italia, que en Italia siempre pasa, ¿no? Italia es un desastre en ese sentido. A mí me encanta, ¿no? Y por eso lo conozco y me gusta leer sobre eso, pero es un desastre su sistema político y su sistema de partidos. Y entonces a cada rato hay crisis de gobierno porque se rompe la coalición, ¿no? Ahorita habían nombrado en 2019 a Mario Draghi, que había sustituido a Giuseppe Conte. Ninguno de los dos pudo mantener la coalición. Solo ha habido en los últimos tiempos una persona, los encargos de los primeros ministros duran 5 años en principio. Solo desde los años 90 una persona ha logrado concluir sus 5 años y se llama Silvio Berlusconi. No es mi ídolo, para nada, pero lo logró porque tuvo la habilidad política para ello. Y no estoy diciendo que wow, Silvio Berlusconi, al contrario, me cae bastante mal el señor, pero es el único, o sea, solo para decir, para que vean la fragilidad que puede tener una coalición política, una coalición de gobierno, que aunque tiene efectos jurídicos, estos efectos jurídicos no son duraderos en el tiempo, dura lo que dura, así con esa imprecisión, ¿no? O sea, cuando en los sistemas parlamentarios hay una coalición de gobierno y se forma y se nombra un primer ministro y un consejo de gobierno o de ministros, un gabinete, no tiene una duración específica. O sea, nosotros estamos acostumbrados que nuestro poder ejecutivo lo elegimos para 6 años, en Estados Unidos para 4 con posibilidades de una reelección. Y así, ¿no? En otros países tendrán 5 años y ese es el término para el que se elige. Ahora sí, se añaden figuras que la revocación de mandato y esto, pero en principio son el tiempo para el que se elige. Acá no, acá las coaliciones y el primer ministro dura lo que dura, ¿sí? ¿Qué cosa tan rara? Pero en Alemania, por ejemplo, Angela Merkel duró más de 10 años, ¿no? En su momento, Margaret Thatcher duró como 15 años o más en el poder, porque había una coalición estable, ¿sí? Claro, esto no quiere decir que no haya elecciones. Las elecciones siguen sucediendo con la temporalidad específica, pero refrendan las mayorías. Bueno, entonces, eso, ¿no? El chiste, pues, es que hay muchas coaliciones que tienden a no ser estables. Y cuando no hay estabilidad, entonces vemos que hay distintas formaciones de gobierno, ¿no? Y ahí vemos la participación de cada uno de los partidos que buscan algo, y ahí vamos a ver distintos tipos de coaliciones, ¿sí? Que responde a distintos aspectos, no únicamente a esta racionalidad de por qué yo me voy a coaligar, qué me vas a dar, ¿sí? O sea, las coaliciones vencedoras, como dice aquí, es una solución, ¿por qué? Porque forman un gobierno, pero además, los partidos que forman parte de la coalición, pues buscan algo, ¿no? Aún los partidos minoritarios. ¿Qué es lo que buscan normalmente? ¿Qué es lo que negocian? Negocian el gabinete, porque también dentro de las coaliciones de gobierno en los sistemas parlamentarios se forma el Poder Ejecutivo y sus ramas, ¿no? Y entonces las coaliciones, los partidos políticos que forman parte de la coalición van a buscar algo. No, pues bueno, yo quiero tal secretaría. Oye, pero pues ni que fueras tan fuerte. No, pero soy el fiel de la balanza. Y entonces ahí viene ese proceso de negociación, en donde hay una cierta, como decía, maximización de la utilidad en términos del cargo público. Partidos que no buscan maximizar su utilidad electoral, sino maximizarla en cuanto hace al cargo público, en cuanto hace a la definición misma del Parlamento, digamos, ¿no? Bueno, ahora,
como vemos, lo que buscamos es que la explicación sea más robusta que solo decir maximizadores, porque con eso yo ya cierro, ¿eh? O sea, si fuera una clase de Rational Choice, pues voy a dar algunos supuestos de Rational Choice, decir por qué a veces la acción individual es contraria a los propios intereses aún egoístas, doy algunos ejemplos y se acabó, ¿no? Pero afortunadamente no es clase de Rational Choice y solo es una de las explicaciones, porque hay otras, ¿no? Multidimensionales, que el problema lo abordan desde esta idea de que las coaliciones buscan maximizar algo en los partidos, sino que tiene dimensiones históricas, que tiene motivaciones que pueden ser ideológicas, sociopolíticas, que responden a momentos específicos, que trascienden la mera idea de ganar por ganar. Y entonces con esto ya no es nada más que sean las reglas del juego, las reglas están bien, pero también quiere decir que no todos los partidos buscan lo mismo y que los partidos no son lo mismo, ¿sí? Que para mí esto tiene bastante más sentido, ¿no? Avanzo en la definición. Entonces, hay distintas formas de clasificar las coaliciones en los sistemas parlamentarios. Y decía, ¿por qué comienzo con los sistemas parlamentarios? Porque aquí tienen una importancia específica, ¿no? Entonces, tenemos coaliciones que son ganadoras, maximizar el poder, esto de llevar, los partidos que forman la coalición buscan el cargo público, ¿no? Y se coaligan, buscan ganar. Y desde luego, la idea de ganar es conservar el poder, que ese es otro tema, ¿no? Que está desde Maquiavelo, está en El Príncipe, pero bueno. Coaliciones ganadoras de mínimo tamaño, ¿no? Principio del tamaño. No necesitamos que sean el 60% de los escaños, con el 50% más uno basta. Esto va a tener efectos en cuanto a la estabilidad, que es la segunda parte de lo que decía, ¿no? O sea, no solo es que ganes y ya, es qué tan perdurable puede llegar a ser esta coalición para efectos de mantener el poder. Y no solo mantener el poder por mantenerlo, ¿no? Hay una responsabilidad en ello, ¿sí? Una responsabilidad política. Y desde luego, esta responsabilidad política es la estabilidad. Por eso sí está en Maquiavelo. Maquiavelo, de repente, en El Príncipe, hay quienes lo leen mal y dicen, y nunca lo leen, ¿no? En realidad es que Maquiavelo, el fin justifica los medios y es como el manual para ser el perfecto político infeliz, ¿no? No es cierto, no es cierto. Hace una clasificación primero, o sea, metodológicamente rica, una clasificación de cómo se han obtenido distintos principados. Sí tenía efectos pedagógicos, porque él buscaba ser consejero, ¿no? Pero consejero histórico. Y la premisa del Príncipe es la estabilidad política. Y la estabilidad política depende mucho de cómo llegas, o sea, del origen, que él no estaba pensando en orígenes democráticos en ese libro. Luego está el discurso sobre la primera década de Tito Livio, en donde ya analiza las instituciones de la República Romana, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegas y qué haces para mantenerlo? Que también está vinculado a cómo llegas. Ese es el problema fundamental del Príncipe, ¿no? Para mantener una estabilidad política, ¿sí? Y entonces aquí también, claro, aquí estamos hablando de, no es como llegas por vía del voto, llegas por vía democrática, ese problema está resuelto. Pero la lógica de la coalición puede ser inestable, ¿no? Y entonces, ¿cómo la mantienes? ¿Sí? Entonces, podríamos pensar, entre menos número de partidos, es más fácil mantenerla. ¿Por qué? Porque la negociación es más fácil. Es lógico, ¿no? No es lo mismo negociar con una persona que negociar con tres. Si yo negocio con una persona, en principio depende de la persona también, ¿no? Esto tiene sus matices, ¿sí? Si yo negocio con una persona que es totalmente distinta a mí, va a ser mucho más difícil que si negocio con 5 que se parecen mucho a lo que yo pienso, ¿no? Pero en principio, negociar con una es más fácil que negociar con muchas. Entonces hay coaliciones ganadoras que, en tanto que conservan la estabilidad, o bueno, más bien, que será más fácil conservar, o para quienes será más fácil conservar estabilidad, en tanto menos número de partidos exista. Otra vez, Borges, la serie, ¿no? Con fines pedagógicos, didácticos, académicos, si quieren. Solo para ver con cuántos negocias, qué negocias, por qué negocias y qué negocias, ¿no? Entre menos es más fácil hacerlo. Bueno. Y
lo heterogéneo, esto que decía, por un lado, que sean los menos y por otro lado, que sean los más afines. Desde luego, o sea, porque estamos hablando otra vez de la estabilidad. En Italia ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que la fragmentación política hace que las coaliciones sean inestables porque quienes negocian, los términos en los que se negocian y quienes componen las coaliciones, pues son un desastre, ¿no? O sea, imagínense una persona con la que ustedes tengan poca afinidad, que pueden llevarse bien, pero que dices, bueno, yo con él hasta cierto punto. Ya empezamos a hablar de algo y ya hay problemas, ¿no? A mí me pasa, yo hay muchas personas con las que digo, solo puedo hablar un ratito porque después me voy a empezar a molestar, ¿no? Porque pensamos muy diferente, ¿no? Pueden ser amigos inclusive. Bueno, entonces, pensémoslo así, ¿no? Entonces, entre que las opiniones sean heterogéneas, más difícil va a ser ponernos de acuerdo con respecto a los resultados. O sea, la coalición, no, pues ya ganamos, que a todo dar. Y bueno, vamos a negociar, nos repartimos los cargos, pero luego, al instrumentar la política pública, ahí vamos a tener problemas. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Piensen ahorita en los sistemas parlamentarios europeos, que no son los únicos sistemas parlamentarios. Ya sé que esto es, ¿por qué siempre Europa? ¿Por qué siempre Occidente? Como si fuera la única posibilidad, ¿no? Pero bueno, disculpándome por eso. Vuelvo al ejemplo, ¿no? Entonces, pensemos en esto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de las democracias europeas? Entre otros, la migración. No estoy defendiendo las posturas antimigratorias, para nada. Yo detesto eso. Y lo que hace aquí en México el gobierno, y los otros, lo que han hecho es tremendamente horrible. Y lo que hacen en Estados Unidos con los inmigrantes mexicanos y no mexicanos es espantoso. Y lo que hacen los europeos, los italianos, que yo tanto me gusta Italia, lo que hacen en Lampedusa, que luego la Guardia Costera no sale para rescatar a las embarcaciones de África, que es Lampedusa, geográficamente está en África, aunque es parte de Italia, es atroz. No digo, ni defiendo, ni defendería de ninguna manera ninguna política antimigratoria, pero ellos lo ven como un problema. No todos lo atacan de la misma forma, ¿no? Y hay quienes son más pro inmigración, que lo entienden de otra forma, y hay quienes, como la Liga del Norte o la Liga, ahora Matteo Salvini, que es cerrar la posibilidad de que crucen inmigrantes porque estamos perdiendo la identidad italiana, ¿no? Y digo, no solo en Italia, en todos los países europeos, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo vamos a negociar? O sea, cuando lleguemos al tema de los inmigrantes, va a ser un problema. Cuando lleguemos al tema de la salud pública, ¿no? Hay partidos que tienen una postura, ¿no? Con relación a la salud pública. Que digan, no, que no sea pública. Y hay otros que dicen, no, necesitamos más gasto público. Y así sucesivamente. Entonces, lo que va a dar pie es a que haya problemas, a que haya poca negociación. ¿Pero por qué? Porque partimos de que son heterogéneos en sus intereses. Ya no digamos en sus intereses de ganar. Por eso es como que cuando decimos, bueno, si yo solo quiero ganar, pues con ganar ya. No, porque también hay formas de instrumentar ya una vez que estoy en el gobierno. Y ahí es donde tenemos problemas, ¿no? ¿No? Entonces, de mínima heterogeneidad me permitirán solventar mejor el tema de la estabilidad. Cuando son mínimamente afines es donde tenemos estos problemas, ¿no? Y procuraremos, ¿no? En la medida de lo posible, quienes hagan las coaliciones híjole, si nos vamos a liar con el diablo, vamos a pagar un precio. Y el precio va a ser, o cedemos, o no va a durar la coalición, y se va a romper, ¿no? Bueno, y pues depende, ¿no? ¿Qué teoría funciona mejor? Pues normalmente, dicen, la más acertada, curiosamente, es las coaliciones ganadoras, ¿no? El principio del tamaño, mínimamente afines, ¿no? Mínimamente afines. Pero, ¿por qué dicen es la que funciona mejor? Porque es la que más se presenta. No quiere decir que sea la que más conserve la estabilidad necesariamente. Bueno, entonces, decíamos, las coaliciones, dependiendo del criterio de calificación, de clasificación, pueden distinguirlas de totales, parciales, ¿no? Las que buscan, como decía, acceder al poder político, las que buscan la estabilidad, y entonces vemos cuáles son la finalidad, y sobre todo, que creo que es la que más tiene como relación con nuestro entorno el día de hoy mundial, son las bipartidistas y multipartidistas, ¿no? Porque bipartidismos ya quedan muy pocos, ¿no?
Y entonces en las multipartistas es donde vamos a encontrar la mayor lógica de las coaliciones, las mayores dificultades para formar coaliciones, la mayor inestabilidad para las coaliciones, ¿no? Bueno, y también las podemos pensar desde diferentes criterios, ¿no? ¿En dónde se desarrolla? Sí, y ahorita vemos esa parte, ¿no? Y cuáles son sus efectos jurídicos, ¿no? El espectro ideológico, la ideología importa. Por eso es que yo decía que la elección racional no tiene todas las respuestas, ni las mejores, porque pasa por alto todo esto para decir maximizan algo, su rentabilidad electoral o su peso en la definición de la agenda de gobierno. Entonces los partidos quedan reducidos a lo mismo. Sin embargo, no es así, no. Y entonces es aquí donde introduciremos los espectros ideológicos, la ideología como una parte fundamental de los partidos y de las coaliciones. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, y el tiempo que perdura, ¿no? Finalmente. Pero decimos, pues la lógica de una coalición, sobre todo en los sistemas parlamentarios, ¿no? Es que se mantenga. Y que inclusive, esto es importante, inclusive si se rompen, se pueda formar otra. O sea, el que se rompa una coalición no significa de manera automática que vaya a haber elecciones. En Italia se rompe la coalición a cada rato y no a cada rato hay elecciones. Ahora sí va a haber. Mario Draghi presentó su renuncia al Consejo de Ministros. Mario Draghi no pertenecía a ningún... Fue un desastre lo de Mario Draghi. Y desde que lo nombraron sabía que iba a ser un desastre. Algún día, bueno, no algún día, próximo martes, así, anuncio parroquial para quienes les interese. Voy a hablar de esto en una conferencia para la Escuela Judicial Electoral de las 11 de la mañana a las 12:45 de la tarde, ¿no? Para quienes les interese estas cosas de la política de Italia y de qué va y cuáles son sus problemáticas, lo voy a abordar. Bueno, y este desastre de Mario Draghi, ¿no? Y el desastre anterior y el anterior y el anterior y todos los desastres que ha habido, ¿no? Bueno, pero entonces, pues, el tiempo que perdura, ¿sí? Un criterio de clasificación en el ámbito en que se desarrolla. Y esto es bien importante para efectos jurídicos, pero hago una pausa para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, cómo vamos, ya se aburrieron, que yo, ya los que ya me conocen bien, ¿no? Omar, Carlos y César, Willebaldo, ya saben que yo hablo un montón, que me gusta hablar, que se me pasa el tiempo, pero pues yo también los quiero escuchar. Así que, por favor, Carlos, buenos días. Buenos días, doctor Alonso. Un gusto saludarte. Buen viernes a todas y a todos. Pues mira, precisamente esta idea de las coaliciones con distintos fines electorales, fines de legislativos, coaliciones de gobierno, se entremezclan, ¿no? En el caso nuestro, fundamentalmente nos hemos enfocado para los propósitos electorales. Algunas veces, y creo que ha sido en los últimos tiempos, hemos visto que esas coaliciones electorales, pues como que se medio convierten en coaliciones legislativas también. Pero lo que no hemos logrado, doctor, es que se vuelvan coaliciones de gobierno. Aunque alguien me comentaba, bueno, en la época de Ernesto Zedillo, cuando se nombró de Procurador General de la República a un alto militante del Partido Acción Nacional, pues fue como una especie de ejercicio de gobierno de Antonio coalición. Lozano, gracias, sí. Así es, exactamente. Entonces, pero pues más bien fue como una especie de acuerdo político en lo particular, más que producto de atender a una legislación que sea un mandato para dar cumplimiento a una coalición que inicialmente fue electoral, también se convierta en una coalición de gobierno. Y también más reciente, cuando estuvo al frente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, estuvieron impulsando mucho la idea de llevar a un esquema más formal en ley el tema de las coaliciones de gobierno, pero tampoco cristalizó. Entonces, en el caso mexicano,
sí vemos que el tema de coalición electoral ha ido cobrando mucha fuerza. Sin embargo, el tema es que esa coalición electoral, en el caso nuestro, pues se está dando en un formato más bien de solo de sumar votos, doctor, más no necesariamente que haya afinidades en las plataformas ideológicas, ni tampoco en las programáticas. Tan es así que cuando tú revisas el fundamento ideológico de una de las coaliciones, que tienes unos que vienen del viejo nacionalismo revolucionario y otros que vienen de una visión más conservadora, recientemente forman parte de una coalición. Y en el otro extremo tenemos a una coalición progresista, pero que incluyó a un partido como el Partido Encuentro Social, que cuando tú revisas su estructura estatutaria, pues así como que muchos elementos de convergencia en términos de propuesta a la sociedad que coincidieran con el PT o con Morena, pues prácticamente había realmente muy poco. Yo encontré dos ejes nada más entre Encuentro Social y estos otros partidos, ¿no? Entonces, el tema, doctor, o el gran reto es, bueno, vamos a validar, legalizar coaliciones solo por el hecho de sumar votos. Pues en una de esas, y lo digo con todo respeto, pues vamos a ver entonces al PRI, al PAN y a Morena juntos en esa lógica dentro de algunos años, doctor, con tal de ganar una elección. Y me parece que eso rompe con la esencia del sistema de partidos. Por eso son partidos, porque son parte de la sociedad, las distintas visiones, los distintos pensamientos, las distintas posiciones, que son muy válidas todas, pero que deben de competir en mayores condiciones de igualdad, no en condiciones de confabulación o de complicidad, doctor, que es lo que me parece que estamos siendo testigos en las últimas épocas. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, muy enriquecedor lo que nos comparte, como siempre, Carlos Oropesa. No sé si tengamos alguna otra participación, porque creo que por ahí había una mano levantada, no sé. Sí, Arnulfo López, por favor. Gracias, buenos días a todos. Doctor Alonso, grandísimo tema, la verdad, es que sí, me encanta este tema. Maestro Carlos, ya lo que usted decía ya lo estábamos viendo, ¿sí? Ya lo estamos viendo con esta coalición que existe, incluso a nivel nacional, ¿no? Se pierde, claro, el sistema de partidos donde cada uno tiene que hacer su parte, donde justamente está esa situación de diferentes tipos de ideologías, ¿no? Pero lo que pasa con esto es que se pierden las identidades, a mi juicio. Se pierde totalmente la identidad del partido, ¿sí? Con una facilidad el día de hoy me quito la playera verde y me pongo la roja, ¿sí? Con una facilidad, ¿sí? ¿Por qué? Y lo tocábamos en días anteriores, ¿no? Ya dejamos atrás las ideologías, ¿sí? Y ahora vamos por un objetivo, por un interés en común, y bien lo decía el doctor Alonso ahorita, ¿no? Al final, eh, pues de eso se trata, de ganar, ¿sí? Cumpliendo las reglas, sí, sí, pero pues ahorita se perdió esa parte. No es ganar por ganar, ¿no? En mi juicio, pero sí siento que se perdió totalmente la identidad de los partidos políticos. Gracias, gracias. No, hombre, al contrario, gracias, porque le están dando al clavo, justamente. Ese es el problema, cuando yo les dije, es que es un problema que se piense que los partidos políticos son racionales y buscan maximizar su utilidad, porque justo pasa eso. O sea, porque empezamos a pensarlos y a ver que su comportamiento es tal que pareciera que son lo mismo. Y ese es un problema, porque entonces el espectro, o sea, puede haber mucha oferta, pero la oferta es la misma, es como sopas Maruchan, todos son sopas Maruchan. Y nada más una pues tiene camarón y la otra tiene carnita y la otra tiene pollo, pero son sopas Maruchan, ¿no? Con ningún valor nutrimental, lo que gusten, ¿no? Y entonces se pierde también la representación, ¿no? Se pierde la idea de que justamente los partidos políticos
no solo orienten la discusión, sino que muestren la pluralidad social, que es mucha, ¿no? Y entonces eso por un lado significa falta de credibilidad. No les creemos, no, pues, buscan lo que buscan, no les importa nada y solo quieren el poder y conservarlo a como dé lugar, y por eso ninguno tiene identidad, ninguno busca más que eso. Y entonces lo que se forman son brechas, ¿no? Entre la sociedad que descree y los partidos políticos que reproducen un poco ese sistema. Sí, las coaliciones electorales, ahorita justamente vamos a ver, son parte del sistema de gobierno presidencialista, ¿sí? Bueno, también, bueno, sí, ahorita vemos estos ámbitos, pero tiene razón en el apunte. Entonces, bueno, la idea pues es que cuando se forman estas brechas, ¿no? Cuando decimos, pues estos se representan a sí mismos y buscan todos lo mismo, ¿qué pasa con esa brecha? Por un lado, abstencionismo electoral, no me creen, pero por otro, surgen otros actores políticos que tratan de llenar ese hueco, ¿no? Y entonces con un discurso muy estridente de yo no soy como los políticos, ¿no? Porque normalmente vienen de fuera, ¿no? Y entonces muy convincentemente tratan de posicionarse. Voy a poner el ejemplo de Italia, ¿no? Digo, podría poner ejemplos de México, pero no quiero hacerlo. Beppe Grillo, hay ya un partido, ya lo hemos platicado con Carlos Oropesa, ¿no? El Movimiento 5 Estrellas. Beppe Grillo era un comediante. Y pues esto, ¿no? En 2006 él empieza a ver, pues con cierta astucia, ¿no? Que no había como una representación de un grupo social que decía, pues es que los políticos, todo es igual. Y él diciendo, yo no soy político, yo soy un comediante, yo soy alguien como ustedes. Y forma un partido que ha tenido un cierto éxito, no tanto como hubiera esperado, pero que ahí está, ¿no? Claro, ahora ya se ha institucionalizado un poco más. Donald Trump fue eso. Aunque pertenecía al Partido Republicano, pues era un candidato que, ¿qué decía? Yo no soy un político, yo soy un empresario, yo veo por los intereses de los estadounidenses, de los verdaderos. Entonces, estos son problemas también que desarrolla la idea misma de que solo son reglas del juego. No son reglas del juego. Tiene que haber mucho más que eso. Recordarán ustedes algún anuncio que pasaba en el cine, ¿no? Que era en esta idea, porque durante mucho tiempo como que las coaliciones se vieron como la solución a los problemas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo ir al cine y eran niños, porque no hay nada más romántico, ¿no? Que poner a niños haciendo, ay, lo bonito es eso, ¿no? Y entonces era el Parlamento, bueno, el Congreso, y todos los niños votaban a favor de lo mismo, ¿no? Sí, ¿y qué era? ¿A favor de qué? De México. Una cosa super cursi y desde luego reduccionista, pero la idea era de, si todos pensamos en México, vamos a estar de acuerdo. Pues por supuesto que no, porque tenemos una idea diferente de qué es, tenemos posiciones distintas, tenemos intereses ilegítimos, no ilegítimos, legítimos todos esos intereses, pero entonces hay que ponerlos en tensión en la esfera pública, ¿sí? Y a veces parece que las coaliciones rompen con esa lógica, ¿no? Comentaba, las coaliciones tienen sentido en las coaliciones electorales, tienen sentido en los sistemas presidenciales. Sí, vamos a ir desgranando cada una de estas. Este es el ámbito, el espacio, ¿no? Coaliciones electorales que definen candidaturas. Justamente, ¿no? Esto, el día lunes vamos a diferenciar las coaliciones de las candidaturas comunes, su evolución en el derecho electoral mexicano, pero efectivamente una coalición electoral es previa a un gobierno. Busca, pues, distintas cosas, ¿no? Busca proponerse como una solución, busca construirse como una forma de llegar a un acuerdo en contra de otra cosa, ¿sí? Busca posicionar, pues, candidaturas, ya sea para fortalecer una candidatura. Sucedió en 1988, se acordarán los que hayan leído o los que hayan estado, el Frente Democrático Nacional fue una coalición que buscaba fortalecer una candidatura específica que se oponía al partido oficial, ¿no? Ha habido otras coaliciones que igualmente o buscan eso o buscan de alguna manera debilitar, digamos, la fuerza que pueda tener una otra coalición mayoritaria, pero buscan diferenciarse en algún sentido de otra cosa, ¿no? Mediante
ya veremos, ¿no?, cuáles son sus condiciones, ¿no? Las coaliciones tienen una forma legal, ¿no? Tienen efectos jurídicos, y tienen que cumplir, en el caso mexicano, con la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, formalmente, jurídicamente hablando, son las más formales. O sea, las más formales en cuanto al revestimiento jurídico, a las características, a las condiciones y a los resultados que produce, ¿sí? Las condiciones electorales. Y efectivamente, normalmente las vemos más en sistemas presidenciales, ya sea en sistemas presidenciales de única vuelta, como México, vemos coaliciones, más allá de que patinamos luego por qué se coaligan con este o con el otro, ¿no? Y tiene sus efectos también en la estrategia de decir, ¿ves cómo se coaligan? Porque pues son lo mismo, ¿no? No estoy haciendo eco de nadie, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o decir, no, nos coaligamos porque, claro, no es que seamos iguales, es que no somos ustedes, ¿no? Porque no queremos y Dios nos libre, ¿no? Y entonces hacemos de lado nuestras diferencias para que no gane ese monstruo, ¿no? Otra vez, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Las coaliciones legislativas no tienen una forma jurídica necesaria, ¿no? O sea, las coaliciones electorales necesitan inscribirse, necesitan reconocerse y tienen efectos jurídicos. Las legislativas son un poco más bien coyunturales, ¿no? Normalmente, pero no es una regla, las coaliciones electorales surgen, o más bien las coaliciones legislativas surgen de las coaliciones electorales. Es muy probable que una coalición electoral conforme luego una coalición legislativa, pero no hay ningún mandato para ello. No hay algo que jurídicamente me vincule y me establezca que si fui coalición electoral, tengo que ser coalición legislativa, ¿no? Eso ya más es producto de la realidad política, de la negociación, de circunstancias, ¿no? Tuvimos en México, ¿no?, gobiernos no mayoritarios del 97 para acá, que ninguno, fíjense, ninguno, a pesar de no tener mayoría absoluta, ninguno tuvo problemas para aprobar reformas constitucionales. Y el primero que tuvo problema para aprobar una reforma constitucional fue el que sí tuvo una mayoría absoluta, ¿no? Claro, lo que pasa es que se necesita la mayoría calificada, lo sé, pero a lo que voy es que las mayorías, las coaliciones legislativas, no impiden que avancen agendas, o en todo caso, que no avancen, ¿no? Entonces, esto pues resulta interesante porque ya no nada más es como el vínculo jurídico formal que tienen las coaliciones electorales, sino los resultados que puede tener en la administración de las negociaciones, ¿no? Cómo se materializan esas coaliciones, y es bien interesante verlo también, porque opera o no opera con relación a circunstancias, a factores políticos específicos, y nos habla mucho de la realidad política de un país, ¿no? Entonces, bueno, y se dan, insisto, en la representación, las coaliciones legislativas. Las coaliciones de gobierno fueron a las que me referí primero, ¿no? Que son aquellas que tienen efectos jurídicos concretos, pero no tienen una duración específica, ¿no? O sea, a diferencia de las electorales y de a diferencia de las electorales que tienen una duración específica, ¿no? Lo que dure el periodo electoral. Después podrán coaligarse y no hay una idea de que, bueno, si te coaligas en esta elección con un partido, te tienes que coaligar en la siguiente, ¿no? Aunque veremos el mandato de uniformidad con relación a las candidaturas y esto, pero en principio las coaliciones electorales solo sirven para la elección de que se trata, ¿no? Pero tienen un vínculo jurídico formal que tiene efectos jurídicos duraderos en cuanto a sea la elección, desde luego. Las legislativas son más inestables, aunque normalmente se siguen de las electorales. Y las de gobierno, que decía, ¿no? Son las que tienen los efectos jurídicos más concretos porque forman gobierno, pero no parten de un acuerdo jurídico, parten igual que las legislativas de una negociación política. Y por lo tanto, son inestables o pueden ser inestables, y en algunos países son siempre inestables, o normalmente resultan serlo, ¿no? Bueno, ¿cómo definimos a las coaliciones electorales? Hablando de estas, ¿no? Que además son las que para ciertos efectos... decía Carlos Oropesa de las coaliciones de gobierno.
en los sistemas presidenciales. Desde luego, por el diseño del sistema político, por eso comencé como tratando de diferenciar una cosa de la otra, tendrían más sentido en los sistemas parlamentarios, en principio, porque son necesarias para, ¿no? O sea, las mayorías. Y normalmente las mayorías requieren de coaliciones, no siempre, pero normalmente. Y en los sistemas presidenciales no necesitamos, no es que el mandato sea necesario para una coalición, pero ha habido coaliciones de gobierno, no en México, pero en Uruguay, por ejemplo, ¿no? El Frente Amplio fue una coalición de gobiernos de izquierda, que primero fue una coalición electoral y que después se convirtió en una coalición de gobierno que duró bastante tiempo, que fue bastante eficiente, ¿no? Pero había un elemento que era esta coalición, ¿no? El continuo era pues que había una dirección, había una definición de política pública y un aspecto ideológico bien importante, ¿no? Uruguay es un país que es bien padre de analizar porque es ahí donde todo funciona bien, ¿no? Todo lo hacen bien, claro, es un país chiquitito, ¿no? Creo que la alcaldía de Iztapalapa, que es la más poblada en la Ciudad de México, tiene más habitantes, la pura alcaldía, que Uruguay o una cosa así, ¿no? Entonces, pues bueno, desde luego, es mucho más fácil de manejar, digamos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que también puede haber coaliciones de gobierno en los sistemas presidenciales, aunque no son necesarias. Las coaliciones electorales, y esto va a estar bien interesante hablarlo, porque también dependen de las reglas. Aún los sistemas presidenciales, como saben, pues tienen sus diferencias entre ellos, ¿no? Pero son uniones, temporales, transitorias, emergentes, es decir, que puede suceder o no. ¿De qué depende? De la voluntad de los partidos, del cálculo. O sea, el cálculo tampoco es algo que sea, o sea, no porque piense, porque diga que el cálculo no es el único elemento, quiere decir que no sea uno de los elementos que están presentes. Desde luego que está presente. Desde luego que está presente el éxito electoral que pueda o no tener, ¿no? Y que eso puedan obedecer. No digo que siempre obedezcan, pero pueden obedecer, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades de éxito tendremos? Y aquí podemos diferenciarlo inclusive, ¿no? Bueno, ahorita ninguna, pero a la larga sí, si mantenemos esta coalición, contando con que a quien nos oponemos continúe por una senda equivocada, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, entonces son transitorias, temporales, emergentes, que insisto, pueden suceder o no, pero que sí suponen un convenio, ¿no? Un acuerdo entre dos o más partidos, en el caso mexicano, nacionales para las elecciones federales, o partidos nacionales y estatales o solo estatales, dependiendo del orden territorial de que se trate, para postular candidaturas, las mismas candidaturas a cargos de elección popular. ¿Sí? Tienen esa finalidad, que las candidaturas sean las mismas. Obviamente ya veremos la parte de los convenios de coalición, cuáles son sus características, cuáles son los requisitos legales que tiene, pero la definición es esta, ¿no? Y tienen una importancia, ¿no? Pueden extenderse como coalición legislativa o de gobierno, En México no tenemos necesariamente coaliciones de gobierno, ¿no? Pero sí en Uruguay, insisto, el Frente Amplio es un buen ejemplo. Entonces, los partidos que conforman la coalición, llegan a un acuerdo mínimo en un convenio de coalición. Esto, de alguna forma, en el convenio de coalición, les permite superar barreras ideológicas, programáticas, ¿no? Los partidos políticos, ya decíamos, en principio, pues tendrán que representar algo distinto, a lo mejor algún matiz, alguna cosa, circunstancias históricas que digan, bueno, es que esto, voy a poner un ejemplo en España, para no meterme con México, ¿no? Y esto ya Carlos conoce bien el ejemplo porque ya ha tomado otros módulos de partidos políticos en perspectiva comparada, ¿no? Pero en España, que fue ya hablando en la concertación, ¿no? Ya hablando en democracia en España, después de los años 70, que se logró con una coalición de gobierno, precisamente. Pero bueno, el chiste es que el espectro político estuvo dominado durante muchísimos años por dos partidos. Y era relativamente sencillo, ¿no? Siendo ellos una monarquía parlamentaria. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
Y normalmente ganaba el Partido Popular, ¿no? Pero de repente ganaba el Socialista Obrero Español y pues tenían su mayoría, su presidente de gobierno, así se le llama la figura ya, y no había mayor problema. De pronto, por crisis económicas, por crisis estas de que los partidos, el obrero y socialista, el Partido Socialista Obrero y el Partido Popular, de repente parecían converger propiamente en España a principios de los años 2000, bueno, ya entrados entre 2008 y 2000, sí, como 2008 y 2012, 2013, tanto España como Grecia, vivieron procesos económicos muy difíciles, ¿no? Economías que estaban a punto de la quiebra por estas burbujas inmobiliarias y todo esto. Y entonces hubo una política de restricción del gasto público, ¿no? Pensiones, el paro que le llaman allá, ¿no? El desempleo y los desalojos, que eso fue terrible, ¿no? Entonces, personas que ya no podían pagar la hipoteca o el alquiler y los echaban. Pero había en el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular una convergencia en cuanto a esa dirección de política pública, ¿no? Y entonces la ciudadanía de repente se vio como huérfana, ¿no? El Socialista Obrero Español apoyando la política de desahucios, apoyando los gastos los recortes al gasto público, apoyando los recortes a las pensiones. Pues, ¿qué no de socialista obrero? ¿Qué de socialista y obrero tiene eso, no? Y entonces surgió otra agrupación política por ahí de 2006. Podemos, ¿no? Y su líder, un poco extravagante, ¿no? Sí, digo extravagante para lo que estamos, tanto en España, en México, en muchos países, acostumbrados a ver los políticos, ¿no? Un tipo que no usaba ni corbata, ni traje, ¿no? Traía el cabello largo y se llama Pablo Iglesias, ¿no? Y tuvo un éxito, porque entonces él trató de llenar ese espacio, ¿no? Ese hueco. Y decir, es que ideológicamente dejaron de representar el socialista obrero español a esa parte española. Están abandonados, están huérfanos, ¿sí? Entonces ahí lo que vemos es ese matiz, ¿no? En donde dicen, no solo es necesario que surja otro partido, sino es necesario que esa parte de la sociedad que ha dejado de ser representada vuelva a serlo. Entonces ahí ya tenemos una diferencia, digamos, una idea de representación, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo se convirtió en una coalición, porque además no solo surgió Podemos, ojalá solo hubiera surgido Podemos, pero surgieron otras agrupaciones. La más radical de ellas, Vox, ¿no? Que también el ala más dura del Partido Popular dijeron, estos se están haciendo blanditos, ¿no? Estos están convergiendo hacia otro lado y dejaron de representar unos ideales que vienen de, pues sí, del franquismo, de Primo de Rivera, y pues está recuperar España para los españoles. Es lo mismo de la Liga, es lo mismo de Trump, ¿no? Y ahí están, en ese espectro. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con Podemos y con el Partido Socialista Obrero Español con esto de superar en alguna medida las barreras ideológicas que llegaron a el año 2000, creo que fue 2018, ya no me acuerdo, y conformaron una coalición que les permitió ganar, que les permitió, y ahorita la presidencia, bueno, la mayoría parlamentaria y con ello el presidente de gobierno, que es Pedro Sánchez, que pertenece a una coalición entre partidos que tenían una distancia ideológica no tan grande, pero que sí superaron, ¿no? En el sentido de que Podemos acusaba al Partido Socialista Obrero Español de haber dejado de representar a un sector de España, ¿no? Bueno, superamos esa barrera y conformamos una plataforma electoral común. Esto también se ve, por ejemplo, a ver, aquí son efectos jurídicos formales. Las coaliciones electorales, en algún sentido, lo digo así, en algún sentido, vamos a ponerles un asterisco, porque no es una vinculación jurídica como tal. Pero los países en donde hay segundas vueltas, ¿no? Suele sucedió en Francia, por ejemplo, ¿no? Aunque ya dijimos que ese no es un sistema parlamentario, pero sí es un sistema democrático, que tienen una segunda vuelta, porque además las coaliciones electorales, pues no solo operan para los parlamentarios, también para las presidenciales, ¿sí? De hecho, operan un poco más, como habían señalado, para las presidenciales que para las parlamentarias. En las parlamentarias, porque no se necesitan hasta que se forma gobierno, pero en principio, pues ¿para qué me coaligo? ¿No?
O sea, en realidad en los parlamentos tiene poco sentido, porque de eso no va a depender necesariamente, sí puede, pero no necesariamente va a depender el resultado electoral. Y pues mejor cada quien que tenga su número de escaños y a partir de eso negocio, que tener ya una plataforma anterior a los resultados, porque nunca sabemos qué tal si yo solito gano, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienen menos sentido, pero pueden suceder cuando se puse como ejemplo España, que en realidad fue una coalición de gobierno, pero que con esto de superar las barreras ideológicas y qué significa eso, ¿no? Bueno, y decía, en los sistemas presidenciales tienen una vinculación jurídica, atienden a una finalidad de obtener resultados electorales a través de una plataforma común en donde los matices, ¿no? Aunque se conserve alguna cuestión relativa, pero se traza una agenda común. Y decía, sucede, aunque no en estos términos, pero en los países en donde hay segundas vueltas, y que los dos candidatos mayoritarios, pues los partidos que les son un poquito más afines, los apoyan. No es que se vuelvan parte de ellos, porque ya fueron eliminados, pero les dan apoyo, ¿no? Y dicen, bueno, en una segunda vuelta, llamo a mi electorado, ¿no? A que vote, ¿no? Pasó en Colombia, que Petro había obtenido la mayoría de los votos en la primera vuelta, no la mayoría absoluta, y entonces no fue una coalición sino de facto, no formal, pero de el otro espectro ideológico, ¿no? Que trataba de que no ganara, digamos así en términos, ¿no? En la segunda vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, pero cuando hablamos de coaliciones electorales en sentido estricto, pues estamos hablando de estas que tienen un documento jurídico formal que las conforma y en donde además, como dice aquí, aquellos partidos que forman parte de una elección electoral tienen más probabilidades de proporcionar apoyo al presidente que aquellos que no estuvieron en ella. Claro, siempre y cuando sea la coalición en donde está el presidente, ¿no? También funciona al contrario. Los que forman parte de una coalición electoral que no apoyó al presidente tienen mayores probabilidades de no apoyarlo que aquellos que sí estuvieron, ¿sí? Bueno, ahora, no es la única forma de participación conjunta. Las fusiones, que es una posibilidad también, pero aquí, y que también son, a ver, aquí lo que estamos hablando en las coaliciones electorales es que son las que tienen la formalidad jurídica más robusta. No necesariamente los efectos políticos más concretos, porque esas son las coaliciones de gobierno, por lo que decíamos, ¿no? Pero sí los que tienen la fundamentación y la obligación jurídica más estricta. Las coaliciones electorales son una camisa de fuerza, digámoslo de esa forma, ¿no? Porque me obligan a presentar no solo el convenio de coalición, definir candidaturas conjuntamente, que se respeten, ¿no? Y está constreñido a varias cosas que iremos viendo, ¿no? A diferencia de una fusión, que una fusión también es formalmente, ¿no? Un partido pierde identidad, pierde personalidad jurídica y fortalece otro partido que conserva su registro. También ha sucedido, ¿no? Entonces, permítanme, es que les digo que los mensajes que veo que me llegan, luego nada más veo quién es, ok, nada importante, porque como yo estoy viendo la presentación, entonces no los veo y luego me ha sucedido que falla, ¿no? Y me avisan por aquí. Bueno, entonces, un partido que pierde identidad, pierde personalidad jurídica, porque así lo desea, como una empresa, no son lo mismo, ¿no? Que se fusionan, ¿no? O candidaturas comunes, que ya veremos el desarrollo en México de las candidaturas comunes, pero que supone igualmente 2 o más partidos que tienen un mismo candidato, tienen su consentimiento, no necesitan de una coalición, no son compromisos posteriores, ¿no? Compromisos políticos, pero no hay un convenio de coalición. Hay un ejemplo curioso en México, y lo digo así, curioso, ¿no? Que corríjanme, pero creo que fue López Portillo, ¿no? Fue el único candidato, que todos los partidos lo postularon, ¿no? Obviamente hubo un partido que no, y dijo, yo no voy a participar en esas elecciones, porque es una pantomima, ¿no? Pero fue una candidatura común, ¿no? Que lo presentaron. No ha sido la única, pero este ejemplo me parece curioso, desde luego. Era una pantomima porque más era el candidato oficial, o sea, que todo el mundo sabía que iba a ganar, ¿no? Obtuvo como el 80 y tantos % de los votos.
una cosa así o más, o 90 y tantos, ni sé. Pero el chiste es que pues, fue una cosa, claro, aquí ya no estamos hablando de reglas electorales, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué dice la legislación mexicana con relación a esto, ¿no? Pasemos ahora a las coaliciones legislativas. Las coaliciones legislativas, ¿no? Buscan la eficacia legislativa, ¿no? Que la agenda de gobierno marche bien, que haya estabilidad en esto, ¿no? ¿Por qué estabilidad? Porque van a controlar la aprobación de presupuesto, la aprobación de reformas, ¿no? Todos los poderes ejecutivos, todos los gobiernos tienen una agenda legislativa, una serie de propuestas de cambio con relación a la política pública, a su instrumentación, y además, pues le va a ser más fácil en la medida que tenga mayorías, ¿no? Y entonces aquí tiene sentido hablar de partidos que se coaligan igualmente como producto de los resultados electorales, ¿no? Entonces garantiza por un lado eficacia, estabilidad y desde luego fidelidad al contenido pactado. No hay un documento jurídico obligatorio, es una coalición electoral no está obligada a mantenerse en la legislativa, pero tienden a permanecer, ¿no? Tienden a cierta estabilidad. O sea, como dice aquí, tienden a ser consistentes. Son los mismos partidos, pero en donde lo que se busca es que no haya una forma arbitraria para establecer acuerdos con otros, ¿sí? Entonces, el acuerdo, que insisto, es más que nada político, se refiere a políticas públicas que se desarrollen en la legislatura. Lo más cercano a esto que se me ocurre es lo que pasó con el Pacto por México, ¿no? Que ahí eran distintos partidos, se ponen de acuerdo, definen una serie de temas en común, una serie de reformas y las instrumentan, ¿no? Que esa además, curiosamente, no estuvo precedida de una coalición electoral. Fue posterior a, hubo por ahí un partido que sí formaba parte de la coalición electoral, pero los otros partidos no, y establecieron, ¿no? Definieron una serie de contenido de política pública mínimo que se desarrolló, ¿no? Aquí ahorita también hay coaliciones. Lo que pasa es que las coaliciones, aunque están muy claras y tienen efectos muy concretos, pues hay una pugna, digamos, hay una divergencia importante, una diferencia importante entre una y la otra, ¿no? No me meto mucho porque, pues esto es, no quiero entrar en polémicas innecesarias, ¿no? Y bueno, las coaliciones legislativas, como decía, buscan formar mayorías que respalden el ejercicio del gobierno, ¿no? Delimitar el ejercicio, controlar, ¿no? La idea de, como decía, los parlamentos, el poder legislativo, de manera más clara el parlamento ejerce funciones de control, ¿no? Que puede llamar a citar a los ministros, puede quitarlos, ¿no? Puede el voto de confianza, esta idea de retirarle la confianza al primer ministro, pero en las coaliciones legislativas, pues también, ¿no? Tienen el poder, o sea, las distintas facultades que tiene el Congreso, llamar a cuentas, ya sea al presidente o alguno de los secretarios, establecer los puntos de acuerdo, hacer otro tipo de nombramientos, ¿no? Que pueden ser o no parte de la coalición política. Entonces, como dice aquí, ¿no? Delimitar leyes y presupuestos, diálogo, comparecencia y, desde luego, la oposición, ¿no? Se conforman, y hay coaliciones legislativas que se conforman con ese objetivo de ser oposición. No necesariamente para obtener resultados, a veces sí, puede ser para detener algunas reformas o simplemente para señalar con efectos políticos que se buscan a un plazo mayor, digamos, ¿no? Obviamente, las mayorías importan, ¿no? Decíamos, así como en los sistemas parlamentarios para efectos de las coaliciones de gobierno, si se logra la mayoría absoluta, pues no es necesaria una coalición. Entonces, cuando el partido en el gobierno logra la mayoría absoluta, los pactos legislativos solo serán respecto a aspectos específicos, ¿sí? Puede ser respecto a reformas constitucionales, por ejemplo, ¿no? O, insisto, algunas cuestiones, porque aquí lo que busca es perder lo menos, dando
bueno, sí, perderlo menos dándolo menos, ¿no? Entonces, ahora, si se trata de un gobierno de minoría, entonces tendrá que ceder más, ¿no? O sea, los gobiernos minoritarios, en términos de, de cómo esto se traslada a la legislación, cederán más. Es interesante, por ejemplo, o va a ser interesante lo que sucede en Francia, que dijimos que es un sistema presidencial. Se elige, además, su sistema de elección tiene como ciertas complejidades, ¿no? Primero porque es de 2 vueltas. Entonces, hay una primera vuelta en donde participan varios candidatos y los 2 candidatos más votadas, pasan a una segunda vuelta si ninguno de ellas o de ellos obtiene la mayoría absoluta, como sucede en las elecciones de este año, ¿no? Y eso pasa a la segunda vuelta, y una vez que se elige al Poder Ejecutivo, después vienen las elecciones legislativas. O sea, no son simultáneas, ¿no? Aparte del sistema de segunda vuelta, tienen elecciones legislativas después de que se celebran las presidenciales. Hay otros países en Latinoamérica donde también tienen esta modalidad. Me parece que en Venezuela pasa esto. Digo, no estoy diciendo nada, solo digo que ahí tienen esto, ¿no? Y ahí me quedo, ¿no? Ni siquiera estoy cierto si es ahí, pero sé que otros países lo contemplan, pero en Francia sí. El chiste es, pues, que esto tiene implicaciones. Primero para el electorado, que bueno, que ya elegí al Ejecutivo, pero hay un tiempo, es poquito, son como 2 o 3 semanas, pero es aquí de, ok, y ahora, ¿qué tanta fuerza le quiero dar? ¿Qué tanta mayoría le quiero dar? ¿Qué tanto apoyo quiero que tenga? ¿Qué tan fácil quiero que la tenga? ¿No? Y entonces fue un desastre para Macron, ¿no? Porque ganó, pero al mismo tiempo perdió su partido mayorías. Entonces va a tener que negociar con un montón de personas. Entonces el ejercicio de gobierno va a ser difícil. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces va a necesitar de formar coaliciones, que va a tener mayores costos en su agenda, negociar, repartir espacios en el gobierno y en la toma de decisiones, ¿no? Coaliciones de gobierno, pues esto ya lo habíamos visto, ¿no? Acuerdos de partidos para establecer objetivos comunes, pero que tienen efectos jurídicos concretos. No forma jurídica. La forma jurídica más robusta es la de las coaliciones electorales. La forma jurídica más robusta. Pero el tipo de coalición que tiene los efectos jurídicos más fuertes es la de gobierno, porque significa formar al Poder Ejecutivo. Igualmente, muy feliz hablando de coaliciones de gobierno y paz. No, para despedirme o algo. Voló un pajarito y se... Sí, yo estaba aquí muy concentrado, Pero déjame regresar aquí a la luz. Perdón, se nos fue la luz. Afortunadamente regresó rápido. Está hablando de las coaliciones de gobierno, sus formas jurídicas. Sí, afortunadamente fueron pocos segundos. Decía, tiene la forma los efectos jurídicos más concretos, no la forma jurídica más robusta, ¿no? Y entonces aquí, lo mismo, ¿no? Se busca mediante una negociación, y las negociaciones son difíciles, y las negociaciones tienen implicaciones político-jurídicas, ¿no? Porque hay renuncias, hay repartición de poder, hay y puede haber inestabilidad, ¿no? Por eso el caso italiano, y a mí me gusta porque es el ejemplo paradigmático de lo que significa inestabilidad, ¿no? Entonces, bueno, tienden a, no es que por definición sean inestables, ¿eh? Pero la estabilidad no radica en la forma jurídica, la estabilidad o inestabilidad radica en la negociación, en los términos de la negociación, en los partidos que forman parte, en la voluntad, en la disposición, ¿sí? Pero entonces, bueno, se asumen compromisos, se establecen criterios para distribuir beneficios de gobierno, ¿no? Y muchos de estos beneficios tienen que ver con, como decía, y por eso vuelvo a recomendar la serie de Borgen, ¿no? Que posiciones del gabinete, ¿no? O sea, que puede ser la idea esta de, pues a mí yo quiero el ministerio, y les llaman ministerios, ¿no? Yo quiero ser ministro del Interior. No, pues no,
no te da para tanto tu partido, o sí, y entonces viene ese proceso de negociación, que es bien interesante, y que ahí, en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Porque lo que cedas, lo que definas, va a tener los efectos en cuanto a la estabilidad y la durabilidad de tu coalición, ¿no? Pero bueno, obviamente esto también quiere decir que hay un apoyo legislativo, porque como saben, eso no lo dije, pero en las coaliciones de gobierno y en los sistemas parlamentarios, ¿no? El poder ejecutivo está en el legislativo, ¿no? O sea, es el legislativo el que elige al ejecutivo, no es una elección directa, como eso sí lo mencioné, no votó por el presidente, votó por una plataforma político-electoral, un partido, unos que se transforman en escaños, y ahí se define dentro del Parlamento quién es el presidente del Consejo de Ministros, presidente de gobierno o primer ministro, que es parte del legislativo, y los ministros igual lo son, ¿no? Entonces, bueno, en las coaliciones de gobierno hay una estrecha relación, pues, entre el legislativo y el gobierno. Entonces, ¿por qué los partidos mayoritarios tienen coaliciones postelectorales? Son postelectorales porque son después de los resultados, ¿no? Y hay distintas. Unidad nacional, se apela a veces a la unidad nacional. Mayorías extraordinarias. La indisciplina, esa es buena y clásica, ¿no? Del partido del presidente. Y entonces necesito más tendencias, ¿no? Para introducir políticas de diferente orientación. Pero insisto, esto también puede generar estabilidad, ¿no? La mayor parte, como vemos, de las coaliciones de este tipo son en los parlamentos, sobre todo en los primeros estudios, ¿no? Sartori empieza a analizar, ¿no? El tamaño de las coaliciones, su estabilidad, lo que hemos hablado, los efectos en las políticas, la permanencia en los gobiernos, ¿no? Y qué tanto influyen instituciones formales e informales, la negociación política, ¿no? Y el vínculo que tienen, ¿no? Con los sistemas parlamentarios, pensaba Sartori que solo en los gobiernos, en los sistemas parlamentarios, tenía sentido formar gobiernos de coalición, porque los sistemas presidenciales, como decíamos, no es un requisito estructural, no es algo que necesariamente sea importante o sea fundamental para que haya gobierno, pues, ¿no? No son necesarias. Y no obstante, les decía, está la coalición del Frente Amplio en Uruguay en un sistema presidencial. Bueno, vamos a terminar aquí porque ya el siguiente tema son las tipologías, el espectro ideológico. Vamos a hablar de las ideologías y ya vamos a ver los aspectos finos de las coaliciones electorales en el sistema mexicano. Todo esto el día lunes. Hasta aquí no sé si haya preguntas, comentarios que deseen formular. Sí, en la elección del 76 con un solo candidato. Y me parece, pero sí, fue López Portillo, ¿no? 76-82. Así es. Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, así es. Carlos Oropesa, por favor. Gracias, doctor. Sí, precisamente citabas el ejemplo de este candidato oficial registrado único, José López Portillo, aunque hubo otro candidato no registrado que sí contendió también en el proceso electoral del 76 y obtuvo algunos votos, pero como no era reconocido, así es, por la autoridad electoral, no se contabiliza, pero sí hubo otro candidato de izquierda, precisamente el Partido Comunista. Alberto Castillo fue, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues vemos que este gran contexto de lo que mencionabas también de España, en donde tal pareciera que ese binomio o ese duopolio del PSOE y del Partido Popular, que ya se habían acostumbrado a una alternancia al estilo republicanos y demócratas de Estados Unidos. El estilo gringo, sí. Así es. Pues resulta ser que desde la misma izquierda o desde las fuerzas progresistas cuestionan al PSOE. Así es. Y surge Podemos. Y en el caso de las derechas, cuestionan al Partido Popular y surge Vox. Digamos que en las antípodas del espectro político, uno más a la izquierda del PSOE y otro más a la derecha del Partido Popular. Y llama la atención cuando se da el momento de la irrupción de estas dos nuevas fuerzas políticas, o digamos,
derechas e izquierdas renovadas en su discurso Sí. y en su posicionamiento, cómo logran captar la atención del electorado español, ¿eh? O sea, es más, Unidos Podemos tuvo en la intención del voto por ahí del año 2016 una intención del voto bien alta, ¿no? Altísima. Entonces, vemos que el electorado español reacciona como diciendo, bueno, estos sí son los verdaderos de izquierda o estos sí son los verdaderos de derecha, no los que ya se habían matrimoniado, ¿no? El PSOE y el Partido Popular. Sin embargo, hoy vemos, si revisamos, aunque está gobernando el PSOE junto con Unidos Podemos, vemos que el electorado español está como otra vez revisando y como que los veo que están Desencantado. regresando. Vean las últimas elecciones de las regiones Así autónomas es. españolas y fíjense que yo veo como un fenómeno de volver al pasado en términos electorales, ¿no? Entonces, el fenómeno del voto, el fenómeno de las coaliciones es un fenómeno muy dinámico, doctor, por lo tanto, muy interesante. Y cierro mi intervención y agradeciendo, como siempre, tu muy interesante exposición y me anoto para la conferencia que vas Por a dar favor. sobre el sistema italiano. Es la próxima semana, ¿no? La Sí, próxima semana. Muy bien. martes. El martes, ok, para registrarme. Hecho. De Gracias. Colombia. Fíjate que de Sí. fenómeno de Colombia es bien interesante. Lo tenemos muy fresquecito y yo creo que es un caso de estudio que hay que entrarle. Fíjense cómo las coaliciones que se conformaron, la progresista, la derecha, la de centro, porque hubo una coalición de centro y además aderezado con una candidatura independiente. Sí. Fíjense, coalición de izquierda, de centro, de derecha y el independiente. Y por cierto, el independiente quedó en segundo lugar, por cierto. Interesante el fenómeno. Entonces, fíjense que cuando ustedes ven la estructura de las coaliciones, en el caso del pacto histórico, que es el de la coalición izquierda progresista, se integró por 17 organizaciones. Y de esas 17 organizaciones, 4 eran partidos políticos. 4 de 17. Los otros 13 eran organizaciones sociales, movimientos sociales. Muy interesante ese fenómeno. Pero no solo fue en las izquierdas, también le pasó a la coalición de derecha. No solo la integraron partidos políticos, sino también organizaciones y movimientos sociales. Entonces, vean este fenómeno interesantísimo. Y otra cosa que a mí me llama la atención del sistema electoral colombiano es de que allá el que queda en segundo lugar, tanto el candidato a la presidencia como a la vicepresidencia, porque allá van en fórmula presidente y vicepresidente, el que queda en segundo lugar para la presidencia obtiene un escaño en automático en el Senado y el que queda en segundo lugar para la vicepresidencia obtiene un escaño en el Congreso en automático. Y fíjense qué fenómeno tan interesante que el que queda en segundo lugar, políticamente muy agraviado, pues ya perfila para encabezar la coalición legislativa Compositora. opositora al triunfador. Sí, es súper interesante. Ahí lo dejamos para el análisis. Es cuanto, muchas gracias. No, muchas gracias. Qué interesante lo que comenta. Muchísimas gracias porque complementa muy bien esto que decíamos. Bueno, pues gracias por su asistencia, su participación. Espero que les haya resultado interesante esta primera clase de coaliciones y candidaturas comunes. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el día lunes. Gracias. Buen fin de semana a todas y a todos. Cuídense, hasta pronto.